La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. Amigos, son las 8:18 de la mañana. Gracias por continuar con nosotros en Distrito Informativo. Vamos a recibir a nuestra invitada. Ella es abogada Maribel Moreta, experta en Derecho de Autor y Propiedad Intelectual. Ella nos trae un tema muy curioso. En primer lugar, quiero decirte muy buenos días y muchísimas gracias por ser una persona tan responsable, venir tan temprano a la mañana a pesar de las dificultades. No, yo estoy muy contenta y es un honor para mí estar aquí hoy en su cabina y poder hablarle a todos sus radios escuchas. Nosotros felices también. Bueno, pues cuando hablaba de que tiene un tema muy interesante, no nos quiso hablar un poquito de eso en la pausa, porque a todas nos chocó el derecho de la moda, fashion law, y el derecho del entretenimiento. ¿De qué se trata esta rama del derecho? Sí, mira, realmente el derecho a la moda es un derecho que surge por una persona, para que cuando dicen que una persona no puede cambiarlo todo, una persona puede cambiarlo todo. Susan en el 2005 es una abogada en Nueva York. Ella dice, mira, yo he estado trabajando con temas de propiedad intelectual y otros temas que tienen que ver con el derecho a la industria de la moda y entiendo que esa industria tiene unas necesidades en específico. Eso es como cuando te dicen derecho ambiental, el derecho marítimo, o sea, cada sector tiene unas necesidades y requiere de un abogado que entienda el sector y que pueda entonces crearse una rama especializada sobre ese sector. Entonces, en ese momento no le hicieron mucho caso, dijeron como derecho de la moda, no, Susan. Entonces, ella lo que hizo fue que creó un blog donde ella comenzó a escribir y a hablar sobre ese derecho. En ese momento ella también era catedrática en Nueva York y comenzó a sus alumnos a también hablarles sobre el tema. ¿Qué pasa? El blog se volvió muy famoso y ya en el 2010, 5 años después, se crea el Instituto de Fashion Law en Nueva York y desde ese momento ya se crea una especialidad sobre derecho de la moda. 2010, estamos en el 2022, o sea que han pasado solamente 12 años. En ese proceso se crea, creo que fue en el 2016, el Instituto de Fashion Law España. Existe el Instituto de Fashion Law Argentina. Y comienzan entonces en Italia y en otros países a hablarse sobre derecho de la moda. ¿Qué es el derecho de la moda? ¿Es una rama que solamente tiene que ver con el derecho de autor en la industria de la moda? No, es una rama del derecho multidisciplinaria donde se convergen el derecho laboral dentro de la industria de la moda, el derecho civil, el derecho inmobiliario, o sea, todo lo que tiene que ver con los otros derechos en esa industria de la moda, pero sí su base principal está en la propiedad intelectual. Por eso los abogados de propiedad intelectual se le hace como más sencillo poder entender más la rama de especialización de derecho de la moda. O sea, sería de que si yo soy diseñadora, hago un diseño, otra persona no me lo puede robar. Sí. Sea, explicado de forma simplista. Bueno, no tanto, porque entonces ya nada más estuviéramos hablando de derecho de autor o de una marca que tú pudieras hacer que cae en propiedad industrial. Entonces, si lo pongo así en simple vista, me van a decir todos los radios escucha que tengan que ver con el tema, pero eso es lo mismo que propiedad intelectual en moda, y no es así. O sea, te va a converger, por ejemplo, como te digo, que el abogado de derecho a la moda tiene que tener experiencia y tiene que tener la habilidad de poder hacer contratos, o sea, tiene que saber derecho contractual, tiene que poder saber qué pasa cuando se tiene que alquilar. Por ejemplo, hace poco yo lo cubrí el Fashion Week de RD. Yo estuve todos los días del Fashion Week cubriéndolo. Entonces, yo fui modelo. ¿En cuál de los desfiles? En el de Lorena Solano. Que tuvimos modelo y la primera que salió. Bueno, fue a la única que le sirvió la faldita corta. Me dejaron adelante y yo, ¿por qué? Eso fue muy, muy emocionante. Por ejemplo, el abogado de derecho de la moda sabe que hay que alquilar esa localización, qué se requiere, cuáles son los imprevistos. O sea, por ejemplo, con las modelos, cuáles son los contratos que tienen que hacerse con las modelos, las influencers. ¿Qué contrato se tiene que hacer con el influencer? ¿Cuáles son las cláusulas que hay que poner en un influencer si yo quiero que lleve mi diseño?
todo lo que tenga que converger con esa, yo siempre digo, la prenda nace de la imaginación de ese diseñador, pero pasa por un proceso para que llegue a tus manos. O sea, pasa por todo un proceso de un fotógrafo que se especializó en moda, de un marketing, un community manager que se especializó en moda, de todos esos actores de la moda que te llevan a tener la prenda en la mano al final. Y dentro de esos también están los influencers que ustedes tienen como al estar en los medios, en algún punto las marcas lo utilizan y las marcas de ropa, como ya bien dice, estuvo en el Fashion Week, la utilizan, tienen algunas cláusulas que le ponen para que tienen que tener un tipo de actuación, para que no pueden utilizar un tipo de, por ejemplo, si yo soy una diseñadora y mi marca es, bueno, por esta razón no voy a mencionar una marca en específico, pero una de las marcas exclusivas de lujo, porque las marcas se dividen en que si son marcas de lujo o si son marcas de fast fashion, que son las, por ejemplo, Zara fue la que más innovó en esas marcas que serán rápidas, que en el momento dijeron, bueno, déjame hacer asequible que yo tengo una marca de lujo, yo quiero comprarme un Chanel, pero no puedo porque cuesta tanto. Entonces hacen también colaboraciones. Por ejemplo, H&M, una de las marcas de ropa que más colaboraciones ha hecho con marcas de lujo. Porque si yo quiero adquirir, tal vez con ese monto no puedo, pero hay marcas, y más Estados Unidos, que han hecho colaboraciones. Esos son contratos de colaboraciones que lo hace un abogado de Fashion Law. Yo pensaba que era que ellos estaban copiándolos. No, o sea, bueno, hay sí marcas, no las vamos a mencionar porque no, para poderlas mencionar como marcas copiadas, deberíamos entonces tener la certeza de una sentencia, ¿verdad? Es demandable. Exacto, no voy a mencionar marcas, pero sí hay marcas que sí han sido en su momento, por ejemplo, uno de los gobiernos que yo más admiro con el tema de su cultura, de proteger sus marcas, es México. O sea, México tiene, por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto, pero con el tema de Carolina Herrera, cuando hizo su colección Resort 2020, o cuando recientemente Shein lanzó una blusa que tenía un estampado, que ese estampado tenía que ver con los mayas. México es un gobierno que a través de su Ministerio de Cultura le dice, espérate un momento, tú me estás haciendo apropiación cultural, porque hay una diferencia entre apropiación cultural y apreciación cultural. No sé si ustedes han escuchado ese término. Es un término, pero hay una línea muy fina. ¿Cómo yo la distingo? Bueno, porque la apreciación cultural, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, yo, diseñadora dominicana, que yo tome la cultura de acá y yo haga una línea exclusiva de mis diseños y yo diga, bueno, yo estoy reconociendo la cultura dominicana, yo soy dominicana, yo estoy reconociendo la cultura y yo estoy vendiendo. Entonces, yo estoy haciendo una apreciación a la cultura. Apropiación cultural es que tú puedes ser extranjero, pero tú estás haciendo reconociendo esa cultura, haciendo un diseño también como extranjero, pero tú pones a las modelos dominicanas, tú dices que tus diseños son para reconocer, tú estás haciendo una apreciación de esa cultura. Y también se retribuye económicamente cuando se hace la apreciación, ¿verdad? Exacto. Porque, o sea, en términos de turismo, estás utilizando los modelos del país. Ajá. Pero cuando tú vienes y tomas, o sea, yo, española, vengo y tomo la cultura dominicana, no digo que es de la cultura dominicana, no le doy beneficio a la cultura dominicana, sino que me apropio, yo me estoy apropiando de la cultura para un beneficio personal mío. Entonces ahí entro en apropiación cultural y, por ejemplo, el gobierno de México no permite la apropiación cultural, porque él de una vez, o sea, no es que uno de sus diseñadores va a decir, voy a demandar a una empresa multinacional ahora, que ella, ¿con qué recurso lo va a demandar? No, el gobierno una vez dice, ¿qué pasa aquí? Dime. Y se ha visto como eso tiene una respuesta inmediata. Ellos retiran la mercancía, piden disculpas y dicen, no, yo intenté hacer una apreciación, pero si hay un problema, espérate. Y retiran. Mira, escuchando todo eso, ya hablaste de que para que marcas como H&M que hacen acuerdos con marcas exclusivas, entonces yo de repente me pongo a pensar, un modista, que yo veo un diseño y le digo, mira, hazme ese vestido. Y yo lo quiero, yo no sé quién fue el diseñador de ese vestido, pero yo vi el vestido, me gustó y se lo llevé a un diseñador o a un modista para que me haga una réplica. Entonces, o sea, ¿qué pasa en esos casos? Bueno, realmente es complejo porque primero hay que determinar si lo que tú estás llevando cumple con la originalidad y cumple con qué cumple. Porque, por ejemplo, hay vestimentas, hay diseños que ya tienen protección hasta de diseños industriales
O sea, por ejemplo, que han conseguido y alcanzado los diseños industriales en una Oficina Nacional de Propiedad Industrial, que ahí tienen una exclusividad que si tú lo haces una réplica, tú pudieras tener una demanda. O sí, pero en una sociedad como la nuestra, que la gente usa mucho los modistas o un Sí. diseñador y que va y le pide, hazme este vestido. Porque es un esta- vestido, no es para comerciarlo, No, es simplemente pero- para usarlo. Como quiera tú puedes tener problemas. siempre y cuando, como digo, cumpla con los requerimientos de que ese diseño ya tiene una protección de derecho de autor porque llegó a alcanzar una originalidad dentro del mercado, o sea, llegó a alcanzar una originalidad y ese diseñador tiene un derecho. ¿Por qué? Porque hay muchas vestimentas que no llegan a alcanzar la originalidad. ¿Qué pasa con la moda? La moda ha pasado por un proceso muy largo en tema de protección, porque lo que pensaban es que era una indumentaria, que era algo para, era una vestimenta, era utilitario, no lo veían como una industria creativa, no la encasillaban como una industria creativa, y por eso hay muchos diseñadores que no le han apostado. Por ejemplo, en República Dominicana los diseñadores casi no le apuestan a la protección, no la entienden. Pero en otros países, como en Europa y en Estados Unidos, ellos sí han avanzado muchísimo y ellos sí le apuestan a la protección. Aquí tenemos una llamada para ti. Buenas. Muy buenos días, chicas, y buenas tardes. Desde aquí, casualmente, Luis Jiménez, esta vez no desde Nueva York, un poco más lejos. Hola José, ¿cómo estás? Muy bien. Mire, a la joven que está ahí, ella también maneja el tema de las músicas, de la música en República Dominicana. Sí, ¿qué quieres saber sobre la música? Bueno, hace poco leí algo que en la onda, bueno, ¿cómo que se llama? La Oficina Nacional es Gacedón, no, son tres, son sociedades de gestiones colectivas, y cuando hablamos de música tenemos tres sociedades de gestiones colectivas, que es la de Gacedón, que tiene que ver con la parte ya de los autores, compositores. Tenemos también a Sodimpro, que ya tiene que ver con los productores fonográficos, y tenemos también a Sodaye, que tiene que ver con los intérpretes de la música y ejecutantes. ¿En cuál es que Pochi es presidente? Pochi Familia. Sodaye creo que es, si no me falla la memoria. Ok, muy bien. Esas asociaciones también le cobran el uso a los hospitales, a los sitios públicos por utilizar ellos tienen derecho a eso. Sí, lo que pasa a cobrar por el uso de derechos. Es un buen tema, mire. Es un tema, yo creo que del derecho de autor, si tenemos que elegir un tema que es muy controversial, yo diría que el tema controversial, obviamente, es la comunicación pública con el tema de derecho de autor. Lo que pasa es que la ley 6500 sobre derecho de autor establece lo que son las sociedades de gestiones colectivas. Entonces, esas sociedades de gestiones colectivas es que se le da por ley, se le da la facultad, como que son sociedades que se incorporan de ONG, que la autoriza la onda, pero no es onda que sale a cobrar ese dinero. Son esas sociedades que son independientes, reguladas por la onda, pero son independientes, que los autores, o en ese momento, si estamos hablando de eso, de los artistas, por ejemplo, que tienen derechos conexos, se asocian a esa sociedad para que les recolecten el dinero, porque, por ejemplo, un artista no va a tener la capacidad de coger el país entero y donde suene su música poder recolectar ese dinero. O sea, no tiene las herramientas para poderlo hacer todos los meses de recolectar el dinero donde cobra la música. Por radio. Ok, Lo voy a gracias. escuchar por radio. Pero se está haciendo eso, o sea, Claro. salen por todo el país Sí. a cobrarle a las discotecas, a los drinks, a toda esa gente que pone música. Claro que sí, claro que sí. O sea, todas las sociedades Muy tienen bien. incluso acuerdos, por ejemplo, con los hoteles, con los restaurantes, y ellos tienen todos los mecanismos y toda la estructura necesaria para poder cobrar o sea, ellos cobran todos los meses la comunicación pública. La comunicación pública es una modalidad de remuneración al autor. O sea, el trabajo que hace un autor por su obra se le remunera de esta manera. Y es uno de los tipos de modalidades de remuneración de dinero para ese autor. Por ejemplo, si yo tengo una oficina de servicio publicitario, vamos a decir, yo compré ya la música de Maribel Moreta.
y la puse en mi oficina. Eso yo tengo que pagar por ponerla en mi oficina. Sí y no. Si esa oficina va a tener comunicación al público, que es que va a estar, o sea, si tu oficina, que tú lo vas a escuchar tú solo, o sea, por ejemplo, No, pero yo voy a tener clientes que van a llegar. pues entonces sí vas a tener que pagar. Entonces, si yo estoy en mi casa y llega visita, ¿tengo que pagar la música? No, porque eso es una excepción de la ley 6500 que se llama ámbito doméstico. ¿Y quién O sea, supervisa eso? Por ejemplo, en el caso de las oficinas, porque eso no se... eso sí, Se compra. en las sociedades de gestiones colectivas van y a los locales comerciales donde hay comunicación al público, ya sea que tienen una radio que tiene que ver con música, o los audiovisuales cuando son videos, películas, entonces sí van. Cuando hay industria del entretenimiento. O sea, que No, discotecas, cualquier bares. tipo de Un comercio que hay, supermercado. un supermercado, Un supermercado. todo comercio que esté... No puede tener la radio encendida el supermercado. No puede porque está comunicando al público. Porque, ¿qué Y pasa? un negocio pequeño, O sea, un colmado, espérate, no un puede colmado. tener una emisora. Puede tenerla, solo que va a tener que pagar. O sea, va a pagar por la comunicación al público. ¿Por qué? Pero se Va supone a pagar. que, o sea, ya está abierta porque la emisora está transmitiendo y deciden ponerlo y eso de hecho le ayuda al view o qué sé yo, al gusto de la propia emisora. O sea, Ok, me encanta ese tema. Mira, me Mira, encanta para explícame. explicártelo. Mira, el artista promociona su Ajá. disco a más Exacto. personas, le llega su disco a más personas. Y la emisora gana. la emisora porque llega gana. más. Exacto. Entonces es la razón por la cual nosotros estamos oyendo música tan aburrida en todos los lados. Vamos a. Me encanta este tema. Me encanta los dos temas que me plantearon. Voy a comenzar con el tuyo. Me encanta que hayas dicho, pero ellos están ya retransmitiéndose. Sí, por eso te dije, una de las modalidades es comunicación pública. ¿Por qué? Porque la ley establece todas las modalidades en que yo puedo tener remuneración como autor. Entonces, la retransmisión es una, pero también comunicación al público es otra. Y la ley no me establece que porque yo haya recibido remuneración por una, yo no voy a recibir remuneración por la otra. Entonces, una cosa es la retransmisión y otra cosa es la comunicación al público. Primero. Segundo, con el tema de que ya se está haciendo famoso, por ejemplo, el artista, porque ya está en la radio. Bueno, sí, pero tu comercio, tú le estás poniendo esa música para tú poder ambientalizar. Entonces, esos autores que hicieron que son sus obras artísticas, están permitiéndote a ti que tus usuarios, porque no sé ahora si es un comercio o no, pero si es un usuario tuyo, entonces se sienta más, se quede ahí, le gusta el ambiente. Entonces te estamos ambientalizando, o sea, esos autores están ambientalizándote tu local y por eso tú estás poniendo la música. Y ahora que yo pago, por ejemplo, una de las plataformas que Spotify, vamos a decir, y en Spotify yo pongo un Daily Mix, y en el Daily Mix está una canción de Kiko el Crazy. Me encanta. Entonces, ¿Qué hago? Ajá. yo personalmente no elegí que Kiko el Crazy estuviera ahí, ya yo estoy pagando Spotify. Me encanta. Entonces, yo también le tengo que pagar a Kiko el Crazy. Me Si va encanta la el pregunta. manager o el abogado de Kiko el Crazy oye esa canción ahí. Sí, señora. ¿Por qué? Porque una cosa es pagar. Paso a explicar. Vas a explicar. Lo que pasa es que Spotify, tú le estás pagando a él, pero tú no le estás pagando a él. Cuando tú le pagas, tú le estás pagando a ellos, pero no para hacer comunicación al público. O sea, si tú te fijas, no te tienen dos tarifas. No te dicen, esta es la tarifa para cuando tú lo vayas a escuchar en ámbito doméstico y esta es una tarifa adicional que va a pagar esta tarifa más una tarifa adicional porque tú vas a hacer comunicación al público. Tú no le estás pagando a ellos la comunicación al público que tú vas a hacer. Tú le estás comprando a ellos ese servicio, pero ellos te lo están vendiendo para tu ámbito doméstico. En el caso de la actuación, por ejemplo, recientemente tengo entendido que se firmó un convenio en República Dominicana. O sea, los actores van a recibir dinero por las reproducciones que se haga de su talento, que vendría siendo lo mismo que la música. O sea, si cada vez que se reproduce la canción, el cantante va a recibir dinero. El actor, me imagino, que se va a incluir en las cláusulas de los contratos con los directores. Ay, pero Porque estamos muy sale una actualizados. película, te pagan un día, pero la película dura toda la vida saliendo en muchos sitios y tú no vuelves a recibir dinero por esa exposición. Estamos muy actualizados en esta cabina. Y hacemos preguntas muy inteligentes. Eso tú me estás hablando, es el acuerdo de Virgin. El acuerdo de Virgin, República Dominicana, sí está escrito al acuerdo de Virgin. Actualmente, para que se pueda hacer ese recobro, como expliqué, es una sociedad de gestiones colectiva. No es que la ley no te permite a ti solo hacerlo. Tú tienes que pasar por un proceso ante la onda para tú, de manera particular, hacerlo, pero
realmente para tú poderlo hacer es, ya dije, muy complicado. Y están las sociedades. Eso del acuerdo de Beijing sí está en República Dominicana. Hay que hacer unos pasos más que se deben de hacer institucionalmente, pero en su momento sí estamos cerca de que ya por ese acuerdo de Beijing se puedan cobrar los actores. ¿Y a quién se le cobra? Al director. Porque se paga por día. En una película, una grabación, te pagan una tarifa de tal día. No, ¿A quién eso, se le cobra la reproducción? En ese momento, cuando estén con el acuerdo de Beijing, que ya están las sociedades de gestiones cobrando, van a estar cobrando igual como cobran en todos los locales, su comunicación pública, por ejemplo. Por Yo, pasar la película en ese sitio. Exacto. volviendo a aterrizar con el tema, porque lo que estábamos hablando ahorita de que si hay que cobrar y no sé qué, en la práctica aquí en Dominicana, eso se está dando Claro con que efectividad. sí. ¿Cuánta gente puede estar pendiente entrando a diferentes locales, clínicas, hospitales que Bueno, los caso hospitales, las quitaron clínicas el cable? el cable. Sí, pero después la tuvieron que poner. La ponen, pues yo conozco por una ejemplo, que no la tiene. Bueno, realmente es muy cuesta arriba que no la tenga, porque si tú estás en una clínica, ¿verdad? Encerrada con un dolor, si tú no tienes nada como para que recrearte, es muy cuesta arriba. O sea que muchas de ellas volvieron y pusieron televisores porque los mismos pacientes se lo pedían. Yo, por ejemplo, que nosotros como fundación donamos unas televisiones para el área infantil del Centro Cardiovascular de Sedimat, que no tenían cable. Yo tuve que grabar, mandar a buscar unos muñequitos y unos programas infantiles para ponerlo, que de vez en cuando tengo que cambiarlo porque honestamente, aunque son Cansan. niños nuevos, pero cansan. Claro que sí, porque eso es lo que se está cobrando. Mire, lo principal es que ustedes entiendan que ese tarifario, hay un tarifario para el cobro, o sea, un tarifario que onda la Oficina Nacional de Derechos de Autor en ese momento Pero ya homologa. están pagándole al cable. Pero es que el pago del cable, como te digo, es un pago es un pago en ese momento que tú estás pagándole al cable, pero tú no estás pagando la comunicación al público. Son dos modalidades diferentes. O sea, una cosa es que yo te contrate al cable para yo poder tener ese servicio, y otra cosa es la comunicación pública, o sea, ese derecho de yo poder comunicar al público y beneficiarme de que ese público en ese comercio, porque estamos hablando, cuando te dice que está pagando, es que no es que en tu casa, en un ámbito doméstico, tú no vas a pagar comunicación al público. Tú vas a pagar comunicación al público si tú te estás beneficiando de poner en el público esas obras al público. Entonces, a mí me viene mejor pagar un servicio de internet, poner Netflix. Antes de responderme esta pregunta, déjame recibir esta llamada. Buenas. Te mata. Chicas, disculpen, Jiménez nuevamente. Díganos, José. Sí, mira, para evitar eso en Estados Unidos, lo que se hizo fue que en negocios, cuando tú solicitas el cable para negocios, te cobran más que para las casas. Entonces, allá lo que tiene que hacer un acuerdo que cuando tú eres una clínica, un hospital, cobrarle un poquito más, porque ustedes no pueden perseguir directamente a la clínica cuando ya la clínica está pagando un derecho por el uso por cada caja, porque ellos no pagan un solo derecho por una caja, es por cada caja. Es así. Y entonces cada cablera de ese que tiene que velar por los derechos de eso que ellos están pasando, no la clínica de manera individual. La cajera que usted menciona, que me imagino que es el telecable, no tiene que velar según el derecho de autor por lo que ellos están reproduciendo. Quienes van a velar son las sociedades de gestiones colectivas de que se le pague la comunicación al público y van a ir a cada comercio que esté exponiendo comunicación al público. Que se pudiera hacer un acuerdo entre las sociedades de gestiones colectivas y con la telecablera, pudiera pasar que se hiciera un acuerdo entre ellas para que la comunicación al público se cobrara a través de un FIT. Claro, eso no lo veo descabellado, no lo veo imposible, tendría que haber un acuerdo, pero yo lo que quiero... Pero no es más fácil cobrarle a las cableras que a individual, no es más fácil. Que no es su responsabilidad, Es ¿verdad? que no es su Ni su responsabilidad. interés. Oye, ¿qué pasa? Mire, no le estoy quitando el mérito al planteamiento. Pudiera suceder así, de que las sociedades de gestiones colectivas y las cableras llegaran a un acuerdo y pudiera suceder. Pero yo lo que quiero que le quede en la cabeza a todos los que nos están escuchando en este momento ya en cabina, que lo que se está cobrando es una modalidad de derecho de autor. Y por eso la ley establece, y es muy dura con el tema de derecho de autor, los temas de derecho de autor se ven penalmente. O sea, el no pago de ser una violación penalmente. Entonces,
Estamos hablando de comunicación al público. Que se pueda llegar a un acuerdo para la forma de cobro es una cosa. Ahora, se está cobrando una modalidad de comunicación al público. Diferente a que yo contrate Netflix. Si tú contratas Netflix, como me planteaste hace un rato, Yo pongo internet en vez de contratar a un local. Netflix. Pero como quiera te voy a cobrar comunicación al público. Espérate. Vamos, me responde esa pregunta, porque yo creo que yo le busco una vuelta a eso. Me responde esa pregunta luego de la pausa. Volvemos. Bueno, señores, continuamos. Aquí seguimos. Esto está caliente, Delphi es Lo muy que creativa, pasa- está buscando 1000 formas de no pagar ese servicio. No es ¿Qué te eso. pasa, Es que Delphi? óyeme, yo no tengo empresa. Para que estemos claros, yo no tengo empresa. Yo soy una Esa es persona una DGI que ella deja el mensaje que no tiene empresa. Yo soy una persona jurídica, la puedo chequear en la DGI. Soy una persona jurídica, hice una empresa, pero con la inflación yo dije, yo no voy a arrancar ahora, no. Yo voy a arrancar después, hermano. El caso es que, pero sí, pensando en las personas que sí tienen empresas y que sí se pueden ver expuestas y que pueden tener estas preguntas. Óigame, si yo tengo una clínica y yo tengo que poner un entretenimiento, creo que tengo que crear un contenido yo para entonces ponerlo. O cuando yo decía lo de Netflix, yo le estoy pagando a Netflix, yo le estoy pagando su suscripción, o a Hulu, para no decir una sola compañía. O a HBO. Disney, HBO, estoy pagando mi paquete de streaming. De contenido. De streaming. Y las televisiones que yo voy a tener en mi clínica o lo que sea, yo tengo también que pagarle a una persona que va a mi clínica a chequear. La comunicación al público no depende de por cuál vía tú estás haciendo la comunicación, Pero- ya sea por Netflix, ya sea por... Pero Netflix va a venir a cobrarme. No, Netflix no es que va a venir a cobrarte, porque la comunicación al público no está a cargo de Netflix. La comunicación al público está a cargo del autor, y el autor delega en su sociedad de gestiones colectivas ese cobro, y esa sociedad de gestiones colectivas se va a acercar a tu establecimiento, y si él ve que tú estás haciendo una comunicación al público por cualquier vía, esa comunicación al público será cobrada. Y si no paga, eso va a la justicia. Sí. ¿Y cuáles son las penas, por ejemplo? Las Bueno, sanciones. Sanciones. hay, ajá. no, hay penalidades, sí, hay penalidades, Penal. pero en ese momento el autor puede pedir una mediación. Por ejemplo, hay muchas mediaciones que hace la Sociedad de Gestiones Colectivas con los establecimientos cuando lo entienden. La Oficina Nacional de Derecho de Autor tiene un centro de mediación, de resolución de conflictos, donde muchas veces las sociedades van, porque ellos hacen un proceso en que intentan mediar antes de llegar a cualquier tipo de proceso, y casi siempre ellos llegan a un acuerdo. ¿Por qué? Porque el tarifario que te están cobrando ya está homologado por la Oficina Nacional de Derecho de Autor. No es que ellos se van a inventar un monto y te van a ¿Y decir, cuánto mira, de es manera más o menos el injusta. tarifario para la gente? Porque la gente se está asustando. Yo entiendo que hay personas que en estos momentos está asustada. No, el Ahora tarifario mismo- está colgado y publicado. Ustedes pueden acceder a la Oficina Nacional de Derecho de Autor y pueden encontrar el tarifario. La misma Sociedad de Gestiones Colectivas tienen el tarifario. Si tienen alguna duda, siempre pueden ir acercarse a la Oficina Nacional de Derecho de Autor, donde ellos le van a explicar por qué tienen que hacer ese pago también, si tienen un conflicto con la Sociedad de Gestiones Colectivas, porque las sociedades de gestiones colectivas hacen, incluso nosotros hacemos actividades formativas. La Oficina Nacional de Derecho de Autor hacen muchas actividades formativas. Tiene recientemente va a venir una sobre derecho de la moda. La tenemos pautada para final de octubre, y tenemos una que también va a ver de derecho a la música, que ahí van a poder también escuchar mucho sobre este tema. Entonces, siempre se hacen actividades formativas donde se le explica a todos los empresarios, al empresariado, y por ahí viene también algo muy importante que va a venir para el empresariado, donde también se va a hablar mucho de este tema. ¿Por qué? Porque es de interés a la Oficina Nacional de Derecho de Autor de que los usuarios entiendan sobre los temas de derecho de autor, de que existe una sociedad de gestión colectiva, y de que la gente entienda que no es Honda que sale a cobrar esos derechos. O sea, son las sociedades de gestiones colectivas, porque a veces dicen, la Honda vino por aquí a cobrar. No, la Honda no fue que fue a cobrar. Las sociedades de gestiones colectivas, que son organismos independientes, o sea, sociedades independientes, son los que van y cobran. La Honda regula esas sociedades. Si yo soy miembro, o sea, yo como artista, quiero que protejan mi imagen, yo voy a una asociación de gestión, ¿verdad? Que protejan tu imagen, como así. Vamos a decir, yo soy cantante, tengo música, voy a una, o simplemente ellos toman... Son mis abogados tú- sin que yo le diga nada. No, tú tienes que acercarte a la sociedad de gestiones colectivas, la que te corresponda, porque nada más es una sola por rubro. A nivel nacional, tú tienes que acercarte a la que te corresponda. Si tú eres artista, tú te vas a acercar, por ejemplo, a SODAE,
Entonces te vas a acercar, le vas a firmar a ellos para que ellos recolecten tus derechos patrimoniales. Y entonces en esa recolección tú tienes que establecerle a ellos, a decirle, mira, estas son mis obras musicales, porque obviamente ellos tienen que saber cuáles son las obras musicales. Tú le dices cuáles son sus obras musicales y son las que van a estar dentro de tu repertorio, son las obras musicales que se van a cobrar en la comunicación pública al momento de reparto, de que ellos van a repartir el dinero a los autores. O bueno, en ese momento, dependiendo de tus obras musicales, lo que esté en el sondeo sonando es lo que te van a pagar. Ahora me surge una pregunta del caso muy famoso que se dio, que tenía que ver con los Casandra y los soberanos. Ajá. Los soberanos ahora antes se llamaban los Casandra y la familia exigía o hacía referencia de que había un derecho o algo patrimonial, o sea, del uso de la imagen de Casandra Damirón para esos premios. Esto tiene que ver con el derecho que ustedes están planteando ahora mismo de esa imagen y que la gente que lo puede reclamar. Ahí volamos el derecho de autor a propiedad industrial. Ahí estábamos ya de ese Casandra, de esa marca, que ya tienen unos titulares que tienen que ver con ONAPI y que esos titulares estaban reclamando derechos. O sea, ya ahí no es una obra que se había puesto per se. Sino es una persona, es una marca que en ese momento se estaba reclamando. Y en ese caso no aplica igual que en las sociedades, como lo que nos planteabas. No, porque las sociedades de gestiones colectivas están incorporadas bajo la ley 6500 sobre derecho de autor. Tiene que haber una obra que sea de lo que se crea y está instituida dentro de la ley 6500 para que puedan las sociedades de gestión colectiva cobrar remuneración de los derechos patrimoniales de la obra, que es la parte ya comercial de la obra. Pero cuando estamos hablando de propiedad industrial bajo la ley 2000 no hay sociedades de gestiones colectivas cobrando ninguna remuneración. En el tema de la actuación hay dos sociedades. Finalmente, ¿a cuáles que pertenecen? ¿Se dirimió ya ese asunto? No. La de Pochi representaba a los actores y había otra. Todavía eso está siendo evaluado. Está siendo evaluado. Si yo trabajo como comunicadora, porque tengo una amiga que está viviendo esa situación en este momento, en un programa, y ese programa yo pues renuncio o me voy y luego de 6 meses todavía están repitiendo los programas que yo hice para ellos, yo no tengo que volverle a cobrar a ellos. ¿No será tú que está pasando eso? No, yo tengo mucho tiempo aquí, no, pero es una muchacha que le está pasando en este momento. Que se fue, hay que ver cómo decía tu contrato con ellos, si tú en ese momento, cómo era tu contrato. Cada caso se ve de manera particular. Yo tendría que ver el caso por ejemplo. No. Hay que hacerte varias preguntas y cada caso se ve de manera particular. O sea, yo no sé cómo fue la negociación en el momento. Dile a esa persona que se reúna conmigo, vemos todas las negociaciones que hicieron en ese momento y entonces ahí podemos determinar. Porque es muy importante para los radioescuchas. Mire, cuando ustedes escuchen alguna solución de algún caso, tienen que saber que cada caso se maneja de manera particular porque cada caso tiene sus peculiaridades y decir algo genérico podría confundirlos a ustedes en la resolución de un conflicto. Entonces, siempre hay que evaluar el caso desde el inicio hasta el final para poder determinar ya si es un caso en concreto. Por último, yo quiero preguntarte si tú trabajas con influencers guiándolos para que puedan hacer contratos que sean beneficiosos para ellos. Sí, trabajo con todos los actores que tienen que ver tanto con propiedad industrial, tienen que ver con la industria de la moda, como que tienen que ver con derecho de autor. Bueno, pues ya lo saben, señores. La verdad es que este ha sido un programa de debate de todo. Quiero pelear lo de... Y de frustraciones. Claro, frustraciones, porque ya tú le estás pagando a mucha gente y también tienes que pagar por otro lado. Los artistas que están pagando payola, yo me imagino que... Usted sabe que la payola no es lo más legal del mundo. No es lo más legal. Eso ya está, yo pensaba que estaba instituido porque eso se cobra normal. Todas las emisoras lo cobran. Si no pagan payola. Es ilegal. Se puede denunciar. Este señor vino y aquí está la grabación. Jamás te ponen. Tú sabes que en República Dominicana hay prácticas y prácticas, ¿verdad? El dominicano siempre te dice eso, pero yo lo hago, doctora, y a él no le pasó nada. Y yo, bueno, pudiera que no te pasara nada también.
Bueno, pues yo me imagino que la forma de ellos buscar su payola para atrás no me parece justo, pero bueno. Señores, vamos a agradecer la presencia de nuestra invitada Maribel Moreta, abogada, experta en derecho de autor y propiedad intelectual. Nos ha traído un programa muy interesante, muy informativo, y vamos a tomar las precauciones para que ahorita no venga alguien a decirte, mira esa música, ¿y por qué? Y esta multa, ¿y por qué no? Porque tú tenías puesto a Pochi y familia y tienes problemas. Bueno, ok. No pueden dar tampoco con el radio muy alto en la calle porque el público está escuchando. No, señores, no. Eso, lo de radio. No, en la calle, en su vehículo propio, en su ámbito doméstico. Tengo un Nicolai puesto para él, en su vehículo está bien. Yo dije que yo tenía una solución. ¿Cuál es? Yo abro la ventana del negocio y pongo una Discolay adelante. Bueno, pero allá ahí tú estás diciendo que tú tienes como un medio establecimiento de una Discolay y pudiera ser evaluado. No. Yo le estoy diciendo Discolay a la bocina de mi carro de atrás. Pero hay que ver cómo la vas a poner, porque si me vas a hacer una transparencia ahí para que se vea un camuflajeado pudiera evaluarse, o sea que dominicano no quiera creerse que va a poder saber más que todos, o sea, no. Yo sé que ustedes siempre creen que, como decía, a mí me encanta la doctora Yadira Morel en algo que siempre dice, de que a mí me encanta mi país porque aquí todo es posible. Yo sé que aquí todo es posible, que Alicia se perdió porque quiso. O sea, este era el país de la maravilla, pero dominicano, no vaya a creer que usted va a saber más que todo lo que están administrando esos derechos y que se va a poder burlar de esa manera de burlar el sistema. No va a poder burlar el sistema. Señores, se nos fue el tiempo. Maribel Moreta estuvo con nosotros. Sigan en las redes sociales como abogada.maribel.moreta. Bueno, pues ya lo saben. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en Distrito Informativo. Decirles que tienen una cita tempranito a las 7 con nosotros, 7 a 9 de la mañana por La Roca 91.7 y Éxitos 90.5 para el Cibao y Santiago. Un abrazo, un beso y hasta mañana. Distrito Informativo.